Si no es por mí, se cae la casa. Con esta técnica ancestral de hacer bailar la piedra. Éramos una vez dos criaturas bastante listas que de vez en cuando no son tan listas. Eran unos salvajos. El niño piense si se abriese un canal con lo que está haciendo. Quiero cazar al pájaro de cabellos dorados. La vida me ha dicho, ten cuidado. ¡Sí! Me voy a venir a vivir aquí. De 20.000 personas que habéis visto el vídeo, ¿se ha dado cuenta una? Si me he herniado habéis sido testigos. Espero no haberme lesionado. No le he pintado de blanco. Es hielo. ¡Hala! Ya he trabajado suficiente. Me duele, pero he notado calambrito. Somos Ana y Erika y hemos comprado esta cabaña que siempre ha sido una cuadra de vacas y vamos a hacer de ella nuestro hogar. Quédate y descubre cómo lo conseguimos. Buenos días, soñadores. Buenos y frescos días, bienvenidos a un nuevo fresco vídeo. Estamos en Villa Congelada. Sí, menos mal que da el sol. Porque... No lo rompas. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que lo guarde de recuerdos y se va a derretir? Que se rompa solo. ilusión, ¡Ah! Mira, mira, enséñalo. Esto es la primera vez desde que hemos venido aquí. ¿La primera vez en 3 años? Vamos, Risco, que está muy bueno, es como una galleta. La primera vez en 3 años que vemos helar aquí. Pero helar, ¿eh? Helar, Los coches, creo que también es de la primera vez que le tenemos que rascar al coche. La primera vez. Menos mal que ayer le pusimos una mantita al limonero. A lo que queda del limonero, más bien. Sí, porque hemos tenido serios problemas. Ha habido unos individuos muy bonitos, que son muy bonitos, que han entrado aquí a nuestra casita durante varios días seguidos. Y han hecho maldades. Y han hecho maldades. Y una de las maldades que han hecho ha sido pegar una paliza al limonero. Se han comido varios laureles, se han comido el perejil. Han pisoteado la huerta y han hecho lo que han querido. Lo del perejil ya me fastidia. Nos ha Pero dicho... el limonero, perdón, ¿eh? Ya, peor. El Hombre, ya limonero lo sé. es que iba a sobrevivir, o sea... Iba a sobrevivir. Nos habíais dicho algunos, ¡guau, que le has hecho el árbol, se va a morir! La verdad que iba a sobrevivir. Iba a sobrevivir a la pelada que le metió de Brutus, pero han llegado los otros. Una soñadora nos ha dicho un remedio que vamos a poner en práctica. Sí. Además tenemos un vecino majísimo que nos ha proporcionado los ingredientes necesarios. Antes de curar al limonero, vamos a seguir con la pared. Ya queda poco, ¿eh? Luego vais a echar de menos la pared. Haremos cosas súper chulas en algún momento, como el tejado o como cosas fascinantes y diréis, no, queremos la pared. Pues me pongo la faja, ¿no? Sí, sin más preámbulos ya, vamos a ponernos en marcha, que hace un frío terrible. ¡Ole! Sí, nos ha costado salir de casa, ¿eh? Quiero Porque- enseñar un poco. Sí, enseña. Venid por aquí, Vale. queridos soñadores. Voy a por la faja. Mirad qué blanquito está esto. Ahí está el limonero tapado con la toalla de los perros. Esto también, los preciosos toritos. Mirad mi puerta magnífica. No la he pintado de blanco. Es hielo. Es que de verdad que de las primeras veces aquí arriba, donde está nuestra casa, no solían caer estas heladas. Bien, aquí os voy a enseñar. Diréis, vaya manera de tapar el árbol. Pues oye, pues con los recursos que hay. ¿Qué teníamos a mano? La toalla a los chuchos. Pues venga, aquí está. ¡Tachán! Bueno, lo que queda de él. Ya está Antonio por aquí dando guerra. Tenemos esperanzas de que los consejos que nos ha dado esta soñadora funcionen algo, porque la verdad que nos da penita el limonero. ¡Vamos al lío! Aquí está Super Paca, enfrentándose a las escarchas del invierno. Super Erika, dándole alimento a sus preciosas gallinitas. Super Ana, transmitiendo todo a los soñadores para que no se pierdan detalle de las maravillas que pasan aquí. ¡Hala, que tengo frío! Vamos a hacer algo. Mientras mi esclava va por los guantes para que no le regañéis, voy a ir quitando las tablas que pusimos para sujetar el geotextil. Yo hago los trabajos importantes y a Erika dejo las bruteces. Pobrecita. Voy a empezar con piedras pequeñas, medianas, y luego ya cuando esté un poco caliente ya vamos a por las grandes. Bueno, pues esta no es precisamente pequeña, ¿verdad? Para que no se volara. ¿Esta piedra valdrá para pared? Parece que sí, ¿no? ¿Pero cuántas piedras tienes ya para pared? ¿Que vas a construir otra cabaña al lado o qué? hacer muros, cariño. ¿Pero cuántos? Pues esto... Bueno, ahí te quedas, que yo tengo que hacer esto. Pues este se cayó, pero bueno, la verdad que la tela ha aguantado bastante bien y no ha caído ni una pieza de tierra. Si no es por mí, se cae la casa. ¡Hala! Ya he trabajado suficiente. ¡Ya puedes meter piedras! ¡Qué cansada estoy! Voy a almorzar. A ver, ¿qué está ocurriendo? ¡Tachán! Ocurre que mira, mira. ¿Que están congeladas? Congeladas, tío. De verdad, ¿eh? Están pegadas unas con otras. El barro congelado. Y me está costando sacarlas.
Ya he terminado mis labores, ¿eh? ¿Ya está? Bueno, pues aunque sea, dame ánimo o algo. Mira, mira. Erika, Erika. Brutus, Luego, a Brutus. ver. Qué Luego a ver si sale. Pero de primeras está pegada. Voy a ponerme unos guantes y te ayudo una miaja. Sí, yo arrimo el carretillo y una vez allí me les acercas. Yo hago lo duro y tú vas pasándome piedritas, así suavemente. Me congratula, eso que dices. Ah, ¿sabéis qué? Vamos a contarles a los soñadores la cagada que hemos hecho. Veniros, que os voy a contar. ¿Se lo vas a contar tú? Os voy a contar un cuento. No, tú te vienes conmigo. Éramos una vez dos criaturas bastante listas que de vez en cuando no son tan listas. ¿Y entonces qué ocurre? Pues un día la iluminación hizo que dijéramos, oh, vamos a poner ya la arqueta y ya la cortaremos. Y entonces apareció en los comentarios la iluminación Del soñador. del soñador, que nos dijo, ¿y cómo narices lo vais a cortar sin que caiga ahora todo para abajo, lo que viene siendo para abajo? Y dijimos, oh, qué cagada. Pero creemos que tenemos la solución. Sí, no es tan complicado, porque como no hemos pegado las arquetas, que nos habéis dicho algunos, pegar las arquetas, Pues menos mal, que no. no es necesario pegarlas, todo este marullo que hay aquí va a sujetarlo, no hace falta pegarlas. Si las hubiéramos pegado hubiera sido un marrón. Y si mañana por lo que fuere tuviéramos que hacer algo, es más fácil dejarlas sueltas, que pudiéramos quitarlas, quitando las piedras alrededor, que no romper las arquetas. Sí, os lo resumo. Decidimos no pegarlas y ahora resulta que menos mal. Porque lo que vamos a hacer es quitar las piedras de alrededor, sacar la arqueta, ponerla a un lado, quitarle el culo y volverla a colocar. Se nos habían ocurrido varias ideas para hacerlo aquí mismo, pero son ideas que pueden fallar. Ahora, una cosa os voy a decir, ¿eh? De 20.000 personas que habéis visto el vídeo a día de cuando el soñador lo dijo, y las otras dos se ha dado cuenta una. Una persona. aunque si os hubierais dado cuenta a los demás tampoco habría valido porque estaba ya puesta. Bueno, se puede, tiene remedio. Siempre Sí. todo tiene remedio. Gracias por avisarnos, porque si no, Sí, igual, sí. hasta el momento que hubiéramos hecho... ¡Hola! ¿Veis cómo os escuchamos, os leemos y os hacemos caso? Fijaros que tienen las manos. ¡Guantes! ¡Os hacemos caso! Sí, pero eso es por las piedras, que son muy dolorosas. Y Bueno. no necesitas finura con ellas. Si esto pesa menos que la arqueta. Ahí está. Estamos preparando lo de la cera. Esto es una cera natural que nos ha dado un apicultor del pueblo. Lo vamos a meter en esta olla, lo vamos a poner a cocer al baño María, que se vaya derritiendo, para hacer lo del limonero. Y ahora esto que se vaya derritiendo. ¿Ya? Sí. Vale. Pesa más que el anterior, ¡Ya! Ericus Brutus se está quedando como un chuzus. Ericus chuzus. ¿Hace un frío? Puede parecer que no, pero aquí corre un aire helador y si no te da el sol te quedas como un chuzo. Hemos avanzado bastante. Ya casi que a partir de ahora que nos conviene hacer el muro. Ha habido un par de veces que ha querido desmoronarse esto. Y no vas a estar ahí haciéndolo exacto para que no se desmorone. Empezamos a hacer el muro. Aunque lo hagas hasta aquí, ya si cae algo no se va a venir para acá. Entonces, vamos a irnos ya del corredor de los chuzos Chaval, que sí, que hace un frío. y nos vamos con el limonero. Vamos con el limonero. Esto está ya cogiendo color. ¡Qué bien huele! ¡Se está derritiendo! ¡Queda un cachito! Mirad, mirad, en qué se entretiene, en sus ratos libres. En acariciar a mi perro, que está súper suave. No mientas, estás despeluchando. También, ¿pero has visto cómo le brilla el pelo? Sí. Sí, porque como muy bien y me dais muchas cosas ricas. Y ¡ah, mi perro! ¡Ay, mi perro! ¡Ay, mis perritos, estos guapos! A ti no te brilla el pelo ni vamos, ni dándote aceite de salmón. Míralo, que suyo, es un charrapastroso. ¡Charrapastroso! Es un perro indigente. Esto es una vergüenza, estoy aquí investigando el desastre que han hecho ¿Por qué estos me toros. hacen el...? ¡Me voy ¡No a se mear mea aquí! la huerta! ¡Los toros No. pueden! Estoy Hay que marcando el territorio. ¿Qué hace meando en la huerta? Cariño, le has cortado todo el rollo. Claro que le he cortado el rollo. ¿Eso es un aguacate?
Se han comido muchas cosas que había en la huerta. Sobre todo el perejil. ¡Ay, qué guerra dan todos estos animales! Toma. Habla con Antonio y con los soñadores. Bueno, soñadores, pues mirar la catástrofe. Mirar la catástrofe que han hecho estos animales en el árbol. Hay muchos de vosotros que nos habéis dicho que por qué no tenemos flores, que por qué no plantamos árboles. Si no tenemos el prado cerrado, no podemos poner todas esas cosas, porque cualquier día se escapa un animalillo y te hace una cosa como estas que te jode muchísimo, porque lo que menos quieres es que tus plantas, tus árboles, todo lo que tú cultivas, pues se vaya para el garete. Y en este caso, pues muy posiblemente este limonero no sobreviva. Vamos a intentarlo solamente por experimentar, pero no tengo ninguna esperanza de que sobreviva, de verdad. Te vamos a tratar como un experimento, porque esto que te han hecho... Es que ¿sabéis qué pasa? La gente de aquí que ya son mayores, ya no pueden con tanto animal. Quieren seguir y la verdad que son los únicos que quedan aquí. Quedan muy pocos ganaderos, ya nadie quiere ser ganadero. En este país... No lo ponen fácil tampoco. No lo ponen fácil y no sacas nada y estás trabajando como un esclavo todos los días, 24 horas, para ganar menos de un sueldo. Mandan la carne para Marruecos y lo arreglan todo así. Y no ponen facilidades a la gente de aquí. Y esta gente, que es lo que conoce, es lo que ha vivido, no quiere soltar el ganado. Vamos a ver si conseguimos que cierre bien. Es lo que les gusta el ganado, pero no pueden mantenerlo y se les escapan los animales. Como nosotros no tenemos cerrados, es que el problema principal es ese, que no tenemos cerrado. Por eso no tenemos árboles, por eso no tenemos plantas, no tenemos... ¿Para qué? Si es que esto te desilusiona mogollón, esto te da una tristeza terrible. Han dicho, echar canela en la herida, cerrar con cinta aislante y sellar con la cera. La parte que quede superficial. Sí, no sé si le echaré la canela a él, a mí... O a Pepe. O a los soñadores. Soñadores acanelaos, natillas de soñadores. Qué pena me da, macho. Gracias, viento. Y si soplas un poco más me mueves o la cámara o el limonero, hijo. Chiquitín, a ver si sobrevives. Si sobrevives a esta vas a ser superviviente total. Ya ¿no? pensábamos que eso era super... Porque se ha comido hasta nieve este. ¿No se comió el año pasado un poco de nieve? ¡Usa tijeras, Erika! ¡Usa protector dental! Es broma, ¿eh? Muchas veces tenéis razón. La mayor parte. Nos reímos, pero tenéis razón. La mayor parte de las veces. Sí, una cosa no quita la otra. ¡Ah! ¡Dios! Vale, y ahora vamos a por la cera. ¡Ah! ¡Es bueno, ceros! Ah, bueno, falta el otro, ¿no? ¿O qué vas a hacer? ¡Oh! No puedo hacer nada. Vale, ya lo veis, ¿no? Cómo ha quedado. Luego tenemos esta de aquí, que no sé si aquí va a querer hacer algo o esto está muy desmembrado, ¿no? Sí, hay que hacer. Vale. Vamos a intentar recuperar. Pero cuando yo recupere mis dedos, ¿vale? Bueno, pues así ha quedado el invento, porque el viento tampoco lo pone fácil y ahora lo que tenemos es un limonero vela. Así que si no sobrevive lo convertiremos en una vela. Venga, vamos. Voy, que voy a grabar a la quitapenas. ¡Ay, Millín! ¿Qué te ha pasado? ¿No te han dejado mear en la huerta? Esto es una injusticia. Muy buenos días, soñadores. Buenos días. Estamos aquí, en nuestra pared. Me voy a venir a vivir aquí. En el lugar favorito. Le estoy cogiendo cariño. Ya no queremos seguir metiendo piedras, porque ya la última vez que estuvimos colocando esto, querían vencerse. Así que vamos a empezar a hacer el muro. Aquí hay que añadir más grava. ¿Veis cómo de andar para adelante y para atrás se ha salido el geotextil? Entonces hay que echar más grava y empezar a hacer el muro aquí. No vamos a hacer mucha altura, suficiente para que podamos rellenar y que no venza.
tenemos que añadir todavía bastante más piedra. Se ha soltado la huevera. No ha llegado hasta la altura que tenemos que llegar. No lo hemos hecho porque aquella arqueta de allí hay que cortarle el culo y hay que colocar incluso la siguiente. Porque eso necesita una arqueta más. Yo pensaba que se quedaba ya en esa altura, pero no, claro, No. está la huevera. No. Lo más importante ahora es empezar este muro, aunque sea a esta altura, por si en un momento dado dijeran las piedras de caer hacia abajo, tengan un tope, porque si no va a ser una liada. Y también hay que colocar estos ladrillos de nuevo, que los puse así un poco de aquella manera y pisamos demasiado pronto y se fueron A tomar por fly. a tomar por fly. Sarampiro. ¿En qué momento ha pasado esto, No tengo ni idea. ¿Cómo ha pasado eso? Me pregunto yo. ¿La helada? ¿Las heladas? No creo, ¿no? Pues hombre, Pero está roto de muy roto, ¿no? esto está como muy roto, sí. Se puede hacer la masa aquí igualmente, pero habrá que echarla en capazos, no podemos mover el carretillo. Tengo ya vista la primera piedra que quiero colocar. Que tenga una buena base. ¿Eh? Échale una más, ¿no? Una más, no sé. Esa larga, ponerla aquí. Eso es lo que estaba pensando. La forma alargada hacia atrás. No quiero ponerla así. Aunque no lo sé. Porque así quedaría chulísima. ¿Qué piedra es? Enseñámosla. Vamos, esta. Bueno. Bien. Estaba pensando que la base igual conviene que tenga más profundidad. O sea, los cimientos siempre deben ser. Bueno, a ver, no es que este vaya a aguantar una barbaridad de peso, pero es que es muy bonita de este lado. O sea, que quede este lado hacia el muro es muy chulo. Sería muy chulo. Sí, la verdad que sí. Entonces no sé si no usar otra de base y esta poder ponerla encima luego, uniendo. Igual mejor, ¿verdad? Sí, porque es bien guapa. Hala, busca otra. Otra podría ser esta. Qué rápido. Joder, pues no hay que ir muy lejos a por ellas. Esta, por ejemplo, ponerla así. Igual calzarla un poquitito para que quede algo así. Y ya está. Lo que voy a hacer es darle con el cincel ahí. No estuviera tan prominente para no estorbar a la siguiente. Hala. Bien, ¿y cómo muevo esto yo ahora? Con el truco de la bailarina. Sí, porque cogerla esta... No sé yo. esto pesa mucho, ¿eh? Sí, esto no lo puedo coger. Vale, pues la traes Bailarina. bailando, ¿no? ¿Sabéis lo que es la bailarina? Os lo vamos a enseñar. Pues la bailarina es lo siguiente. Baila. Bailando. Me paso el día bailando. A ver, la cuestión es que avances, ¿eh? Vale, Piedra. para. Shua. Shua. Aquí tenemos un ejemplar de Icus vascuensis. Con esta técnica ancestral de hacer bailar la piedra. Ahora lo suyo sería echar más ahí, ¿no? Antes de colocarla, pues sí. Yo creo que hace falta más masa, ¿eh? ¿Sí? Si va a traer más, por si acaso, echo un poco más de masa aquí. Porque es una piedra bastante ancha. ¿Cómo subo yo la piedra para aquí arriba, tú? Me cago en Dios. ¿Qué te pasa? Estiramientos ancestrales también. Yo creo que no me he hecho nada, ¿eh? ¿Estás bien? Sí, yo creo que sí. Espero no haberme lesionado. Porque con una lesionada bastante tenemos. Esa es la importancia de ir al gimnasio. Y la verdad que últimamente no estamos yendo mucho
Y es muy importante porque la faja no sustituye la musculatura. Sí que es verdad que existen técnicas para no hacerte daño, pero muchas veces esas técnicas pues no son suficientes, porque aquí ¿qué hago exactamente para subir la piedra para arriba? Voy a intentar rodarla. He intentado levantarla a pulso y me ha hecho un poquitito de daño. Vale. Ahora voy a girarla un poco para allá. Vale, y ahora la quiero echar para atrás. Dios, qué animal más pesado, chaval. A ver, bueno. ¿Qué tal la espalda? Bien. De verdad que Dios, qué fuerte estoy, qué fuerte estoy. Qué asco de animal, macho. Es que estás aquí en casa y lo que hace es dedicarse a cantar a tu alrededor 47.000 veces. Y no digo exagerado, ¿eh? Le quitas el 1000 y son 47. Con unas patatas. Es que tengo miedo de haberme hecho daño. No me duele Vamos ahora. a hacer una cosa, vas a gastar la masa que queda ahí y vamos a parar. Estoy preocupado ahora mismo. No creo que me haya hecho daño, ¿eh? Porque no me duele, pero he notado calambrito. No le voy a meter más, está ahí. Así que sí, eso que estoy notando en mi cuerpo es agua. Sí. 40 centímetros. ¿Esta? Esta sí, lo único que igual es muy larga. Esta. Habría que quitarle este pico, quizás. Quítaselo para que te cuadre mejor. Vamos a ver. Sí, sí que entrará. Vamos a quitar este pico que puede ser molestoso. Perfecto. Que no sabe ponerse la faja. Pues Ostras, eso está poco apretado, ¿eh? ¿cómo que está poco apretado si no puedo respirar? ¿No me ves azul o qué? Qué cinturita. Estás demasiado lejos del peso. Ya, espera. Es que me he sentado en la arqueta, pues si no me caigo para atrás. No, primero, el peso para ti. Tú no puedes ir por la vida con un peso así. El peso tiene que estar aquí. Vale. Cuanto más cercano al cuerpo, menos resistencia hace ese peso y menos pesa ese peso. Y una vez estás bien, levantas de piernas. Levantas de talones. Empujas de talones para arriba. Vale. Si no puedes levantarla, pues hay que hacer bailarina. Los talones al suelo. Claro. Que me caigo. Que es que Pues me sí. caigo. Si te caes no te pasa nada. Si te caes te quedas sentada en el suelo, pero no puedes levantar con las puntillas de los pies. Porque entonces vas a hacer mal el trabajo. No levantes aún. Estás intentando levantar el culo y no tienes el peso donde lo tienes que tener. Básicamente, no puedo con ella. ¿Puedes poner así de brazos el peso en tu ombligo ahora, tal como estás? No. Pues entonces no puedes con ella. El peso tiene que ir para ti. No, no puedo. Me la llevo haciendo bailarina. Sí. Yo también estoy más floja, porque no me dejáis hacer nada. Y me he quedado hecha una escuchimizada. Claro, porque tenías pupa. Venga. La bailarina no pesa nada. Deja de protestar. Ahí estarán sus huevos. Si ve que le hemos visto, deja de ponerlos ahí. Así que haz el favor de mirar para otro lado, por favor. Aquí no hay nada, está haciendo el choco solo. Ese va a ser su futuro sitio. Está haciendo el choco. Sí. ¿Y sabéis por qué hace el choco ahí, no? Porque sabe que le están quitando sus huevos y que sus huevos no están en el sitio donde ella los pone. Es que engaña, yo diría que pesa bastante, o estoy yo mindundi. Vale. Pero por lo menos ya puedes seguir echando alguna piedra ahí. Sí. Mira qué bonito. A ver cómo me levanto mañana. Hoy me voy a dedicar a hacer estiramientos y a hacer ejercicios
A ver si simplemente ha sido un poco... Porque claro... ¿Alguien sabe cuál es la sensación cuando uno se hernia? No te has herniado, yo creo, estarías peor, ahora. ¿Tú crees? La gente dice que cuando te hernias no te enteras, ¿eh? Sí. Yo he notado un pequeño calambrito. Ya me han dado calambres muchas veces. Ya, pero el calambre ha sido justo en el centro de la espalda. Aquí. No lo sé. Si me he herniado habéis sido testigos. Para que pongáis en los comentarios. Y empecéis a montar cuadrillas para venir, porque como estemos las dos jodidas de la espalda, no sé quién coño va a terminar la casa. Vamos las gallinitas, pitas, 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 pitas. Se va confiando la Paquita poquito. A ver, las gallinitas, pitas, 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 pitas. Finalmente sí que me he hecho un poco de daño, pero ha sido un poco, no ha sido mucho. Ahora estamos de relax. Ayer no hice nada y hoy pretendemos hacer pero muy poco. Sí. Va a hacer más Ana que yo. Hoy en verdad es más fácil, vamos a rellenar pues a lo mejor un par de carretillos, porque también es sábado y yo tengo el cuerpo cansado del curro ya. Y a mí me han salido pupas, es que llevamos un Vaya. ritmo muy alto. Simplemente pues noto un poquito de dolor en esta parte de aquí. ¡Gaya! ¡No! No. Es pequeña. No se cagan las gallinas de casa, bruja. ¿Cómo que no? ¡Sí! Pero pobre Paca, por Dios. Oye, Pero os qué pensáis malas. qué malas son. Pues eso, que me hice un poquitito de daño aquí. Un poco full, porque nos paraliza un poco. Pero bueno, seguiremos. Colgaremos vídeos como podamos, de lo que podamos. Es que también esto es un poco fruto de que llevamos demasiado ritmo. Gaia, que no aceches a esto. Caza otra cosa, venga. ¿No está acechando a Paca? Quiero cazar al pájaro de cabellos dorados. El plan hoy es el siguiente. En un rato... Meternos en la cama y no movernos. Vamos a meter un par de carretillos de piedras ahí detrás Sí. y ya. Y mañana a ver si con las indicaciones de Erika soy capaz de hacer algo medio decente en el muro. Que ya mañana es domingo y tenemos más tiempo. Pues lo que voy a enseñaros es que ya están empezando a poner huevos. ¡Uy! Ahí no han puesto. Ahora han puesto... ¡Ah! ¡Hala! Mirad. ¿Eh? Brujas. Alguna ha puesto un huevo ahí y se lo ha comido. Bueno. Fijaros todo lo que nos habéis mandado por Reyes. A mí me hace gracia una cosa. Y es que nos hemos dado cuenta de que tanto María Jesús como Marisa habéis mandado dos gorros, o sea, ¿Cuatro habéis gorros? mandado Sí. 4 gorros, 2 gorros cada una, con... ¡Oye! ¡Ya está bien! ¡Hombre! ¡Qué bruja! ¡Pobre Paquita! ¡Paca, cariño! No me fío, tenéis los ojos juntos, joder. Nos habéis mandado 4 gorros y los 4 gorros tienen diferencia de tamaño entre ellos. ¿Tanto se nota la diferencia de su cabeza con mi cabeza? A ver, ponte a mirar. Tengo una amiga que dice que tengo la cara en MP3, en formato MP3. Bueno, y luego nos habéis mandado dos de ellos son de lana de merino. Sí, Este gorro es de lana de merino y estos cuellos y estos cuellos. son de bragas de merino. Este también. Y luego Monse y Enrique nos mandaron, que también nos mandaron esta para mí. Y la de guerrera para mí. Y entonces estamos súper agradecidas porque es que, qué cosas tan Pues bonitas porque nos es que hace mandáis, frío. ¿no? Sabéis que yo tengo vicio con los gorros y que la semana que viene voy a Albacete, que hace muchísimo frío allí, y me voy a llevar todo. Muchísimas gracias. Todo me voy a llevar allí a los fríos. Otra cosa que nos han enviado, wow, desde Valencia, con una notita Vicente, naranjitas y limones. de Valencia. También para el Muchísimas frío. gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Directo desde el campo a la mesa. Naranjas sin encerar. Muchísimas gracias. Ahora, hacernos zumitos. Ya nos hemos cambiado los harapos y ha salido un poco más el sol. Y nos hemos cambiado los papeles. Aquí os presento a la filmmaker Ericus Camurus. Y aquí tenemos a Anus Brutus. A Anus. Es que suena peor, ¿sabes? Ericus suena bien, pero Anus suena como ano, ¿no? Sí, suena como Anu. Pues llámame de otra manera, gracias. Voy a hacer muy poquito. La verdad que estoy bastante bien, no me duele y voy a ir moviendo piedritas pequeñas. Y ella es la que se va a poner la faja y con cuidadito va a ir moviendo. Hoy va a ser piedras medianas, mediano pequeñas. El carretillo también se ha pinchado a la vez que Erika, así que Vamos a usar este ancestro, es el tatarabuelo del carretillo. Le hemos rescatado. está un poco como yo, así.
Así estamos los dos, así que haremos lo que podamos juntos. Anus Brutus. Ah, Ay. Anus, que no me llames Anus Brutus, cariño, que suena Venga, mal. Anus. Algún día haremos algo con ese somir que hay ahí. Ay, piernas, qué bien. Hombre, de otra cosa no, pero de piernas. ¡Hola, amiguín! ¡Mi bomboncito! ¡Vamos! Estoy haciendo un montón de ejercicios de core. Un montón de ejercicios. Porque me han dicho que como estoy amorfa, la única solución que tengo es tener todo esto muy fuerte. Y estoy aprendiendo a coger los pesos. Y la verdad que llevo mes y pico. Sí. Que estoy muy bien. Me ha hecho algún amaguito, rápido digo uy, uy, uy. Y, estoy encantada porque poco Ahí, a poco... ahí, muy bien. Ahora, eso sí, cuando hay que parar, hay que parar. Porque si Como no yo. paras cuando hay que parar, luego revertirlo es mucho más complicado. ¡Hala! Venga. A poner piedras. Esta lo puedo Esa. rellenar ahí tal cual, ¿no? Esa fue la que me hizo daño. Esta. No, la Esta. otra. Esa. Hombre, es que... Yo traigo los jugos, que voy No, a hacer yo. crossfit. Ya, pero yo tengo que mantenerme. Tú mañana me haces la No, cariño, que déjame, que es poco peso. Cariño, que es que me viene bien. Esto es lo que pasa cuando estás en la otra cara de la moneda. Déjame que coja yo Eres los jugos. la filmmaker. Cariño, Ya va, ya va, ya va, ya va. Uy, yo tengo menos. yo iba fuerza. tercera. Me estás quitando el puesto. No se te ocurra coger ni una piedra, que te estoy viendo. Me cago en 10. Nada. Te paso el legado. ¿Puedes con él? Hombre, Soltar un poco. Aquí a zona hay que hacer. Para sacar esas piedras que están enredadas entre la hierba. Vale. Un poquitito esta parte de aquí y otro poquitito ahí. Ay, esa técnica de bajar el culo. Ahí. Mirad. Qué posición de lumbar, espalda baja. Ay. Ya, hay una maraña buena ahí. sí, esto es materia orgánica. Bien, ¿no? Sí. Antes cogías el pico fatal, ¿te acuerdas? Yo me pongo contenta de ver que... ¿Qué puedo hacer algo? Lleva este carretillo, lo vaciamos. Pues igual yo con un poquitito de tiempo puedo coger cubitos, piedritas y voy vaciando. Aquí seguramente también haya... Bueno, ¿le pego un mazazo? Aquí hay. Sí, ¿por qué no le metes un poco con el pico otra vez? Con el pico. Así me lo dejas suelto y yo no cojo el pico hasta dentro de una semana. Uy, Oh, sí. buen día. ¡Ole! Todo eso es de lo que cortamos, mira. Sí. Se ven las marcas de la moladora, de la radial. Sí. ¿Le doy un poco más? El cuerpo te dice no y tú, ¡que sí! Y yo soy mucho de eso, de pasar esa línea. Entonces no se puede pasar esa línea porque mirar ahora lo que me ha pasado. Me voy a recuperar, no me he herniado, porque si no estaría de otra manera, pero la vida me ha dicho, ten cuidado. Me lo habéis dicho todos vosotros, pero la vida me lo ha dicho de manera un poquitito más clara. A ver, esclava, deja de entretenerte. Pero Pepe, Mami, Pepe, hijo, que tienes 4 patas. Ven. ¡Uy! ¡Qué perro! Me van a llevar en un cesto. A ver, échate para allá, que voy a coger el pico. hunde muy poco, con las piedras pequeñas. Intentar avanzar en altura, porque nos falta pues, un cacho así por rellenar de altura, en verdad. Si quieres podemos hacer eso. Vale. Mañana seguiremos con el muro. No sé qué puede ocurrir, porque me voy a poner yo con las directrices de la capataz.
Entonces esperemos que quede algo decente y si no pues ya lo arreglará cuando esté bien. Hasta que no sigamos con el muro aquí ya no se puede echar mucho más porque si no al final se va a desparramar. Tenemos aquí un hueco que aún hay que llegar a esta altura, ¿no? Mínimo. Sí. Esta zona, como falta cortar la arqueta y poner otra, aquí no vamos a seguir echando. Aquí tenemos a doña Arqueta. Hay que cortarla. Pero ya habéis visto que ya nos dijo un soñador, que nos habíamos dado cuenta, que a ver cómo la cortamos para que no cuele todo para abajo. Entonces lo suyo es que esté más o menos liberada para que podamos moverla un poco cuando la vayamos a cortar. Luego aparte aquí irá otra arqueta más, porque aquí falta altura. Por lo tanto, esta zona se tiene que quedar libre porque está sin terminar. La cortaremos, pero estamos esperando a que nos llegue una cosita de una empresa. Cuando llegue lo cortaremos porque la nuestra hizo off y no tenemos amoladora. Por lo tanto, vamos a rellenar hasta aquí, desde ahí hasta aquí. Ahora por allá está más complicado. Yo creo que lo suyo es que Ericus Brutus, con mucho mimo, me vaya pasando piedras por aquí y yo vaya haciendo volquete aquí. Pues ala, carrionea la cámara, chiqui. Pásame piedra, Jean. ¿Dónde está mi yogur mañanero? Últimamente me tienes desentendida. Mi bebé, besita de mami. Eso, enfócame a mí para que no se vea toda la mierda que tenéis ahí detrás de la caravana cerdas. Bueno, pues he apurado demasiado en la esquina, me he venido arriba, esta piedra de aquí la he posado y al posarla he provocado un pequeño derrumbe. Hay 6 o 7 piedras que han caído donde va el muro que habrá que echar para arriba. Y ahora voy a hacer el Anus Salvajus con todos ustedes a negación. ¡Hala! Grábame. Una vez que hago algo, grábame. Bueno, tampoco es tan grande. No, no es tan grande. Mirad qué vaciada, de piedras. Joder, qué gusto. Y ya arreglaremos Sí. todo esto. Venga. Poco a poco. Sí. Hacia tu cuerpo, eso es. Mirad qué bien ha quedado esto, ¿eh? No sé dónde ponerla. Pues ahí en medio, ahí donde estás, tal cual. ¡Espalda 0, Ana 1! ¡Uhú! ¡Espalda 1, Erika 10! Bien, soñadores, que yo tengo hambre y enseguida me voy a currar. Por hoy No, yo vendré luego a la tarde y seguiré un ratito. Pero voy a ir a lo suave. os dejo vigilándola, que no coja mucho peso. Si lo hace, Decidme me lo en los dejéis. comentarios. Bueno, casi que muchas veces lo veo yo a la vez que vosotros, porque como edita ella. Nos vemos en un ratito. Os voy a enseñar el limonero. Ya sabéis que le hicimos aquí el apaño que nos dijeron. No sabemos aún si va a resultar o no. La verdad que tiene estas hojas un poco pochas, pero no sé. También ha estado haciendo muchísimo frío, han caído varias heladas. Lo hemos estado tapando, pero ya sabéis que no son amigos de las heladas, los limoneros. Esperamos que sobreviva. Iremos enseñándoos su evolución. Por lo menos los toritos que entraron ya están lejos y ya no van a poder entrar a hacer más el mal. Ahora solo falta que se recupere. Te voy a poner un poco con lo de atrás. Voy a seguir con las piedras, pero antes de eso voy a hacer unos pequeños ejercicios para calentar la espalda y recuperarme un poquitito. Si alguien sabe de esto y quiere darme algún consejo sobre cómo recuperarme mejor de la espalda o mandarme algún vídeo para que me recupere mejor, pues bienvenida a recibirlos. Me voy a poner a coger piedritas. Voy a ir cogiendo piedritas pequeñitas, las voy echando en el cubo y voy a ir rellenando. Este sol, es una gozada, ¿eh? Es todo un privilegio, la verdad, poder hacer estos ejercicios aquí, en este lugar, con Antonio de fondo. Mirar dónde hay un huevo. Lo he puesto por ahí arriba y ha sido Rosalía. Voy a dárselo a los perros, ya verás qué contentos se ponen. Que no quiero que aprendas lo que es un huevo, toma. ¡Hala, qué rico! ¡Qué rico! Sí. ¡Hala, qué rico!
despejar la zona de la arqueta. No vamos a mover mucho la arqueta, justo la volcaremos hacia un lado para poder cortar ahí el culo y volverlo a colocar. Toda la zona de alrededor está despejada para que no caiga ninguna piedra dentro y luego se vuelve a colocar la arqueta y se vuelve a rellenar. Y ahora voy a coger lo pequeñito que ha quedado por esta zona. Lo grande lo dejaré para Ana. Unas cuantas piedritas planas. Monchón. Bueno, voy a dejarlo por hoy. Estoy bastante bien de la espalda, no me duele nada. Simplemente un poco cansada me noto, pero estoy bastante bien. Entonces no quiero apurar ni apretar demasiado. Voy a dejarlo y mañana más y mejor. Muy buenos días, soñadores. Hemos cambiado los papeles. Ya sabéis que a partir de ahora la patrona soy yo. Tengo aquí a Erika haciendo la masa. Espero que me la haga bien. Esos mendrugos, deshazlos, ¿eh? No me gusta eso, no me congratula. Ya sabéis que Ericus Brutus está Ericus Convalecientus. Queríamos poner esta piedra, mirad qué pedrolo. Ha venido el niño Pixel. No teníamos la cámara aquí y lo hemos grabado con el móvil. Así que os dejamos por aquí un poco cómo hemos colocado la piedra. No va a llegar igual hasta el final, ¿sabes? Va a llegar hasta aquí, 45. Entonces, mejor es colocar esta piedra así que así. Ahora le echas la masa. Vale, este principio va a quedar un poco desparejo porque esta está un poco más clara que esa, pero no pasa nada. Vale, y ahora echaré la masa ahí y a ver qué consigue hacer mi pizza. El niño Pixel, si se abriese un canal con lo que está haciendo, nos desbancaría a todos. ¿Es ese que se te va? Dale, MP. Eso tiene copyright. Vas a tener que pixelarlo. Ha quedado preciosa, ¿eh? Sí. Muy chula. Sí. ¿Y ves cómo no se nota ya tanto esta piedra que queda saliendo? ¡Hala! Y después de este lapso voy a ver qué está haciendo mi peón de obra. Ahora lo que vamos a hacer es continuar con el muro. Erika me va a ir indicando, va a estar un poco limitado a mi fuerza, quiero decir. Va a haber piedras que a lo mejor no puedo colocar, pero bueno. Dentro de lo que se pueda vamos a hacer un muro chachibiruli. El ser el peón... No sé yo. Aquí heredas todo, heredas la cámara, heredas la vara. Voy bastante bien, ¿eh? Soñadores, en breve Ericus Brutus está la acción, pero tengo que cuidarme. Mientras Erika termina la masa, voy a ir replanteando yo aquello. A ver cómo me apaño con el tema picapiedra. Espero haberle enseñado. Me llevo la cámara, que ahora lo interesante soy yo. Me dice la ingeniera que aquí lo suyo sería una piedra grande que llegará hasta allá. Pero antes de hacer eso, aquí tendré que quitar un poco de tierra y en este hueco poner una piedra para que haga de base. Vamos por partes, que si no yo me pongo nerviosita. Con lo que he quitado aquí creo que será suficiente. Vamos a buscar una piedrita que pueda ir ahí de base. Me está dando ideas. Le estoy dando ideas. Claro, porque es que esto no es tan fácil, ¿eh? Y esta lleva ya muchas piedras colocadas. Le estaba diciendo que se puede colocar una piedra en la parte de atrás y luego aquí adelante colocar una plana ¿Aquí? Que embellezca en esta parte. Eso podría ser buena. El tema principal es que te quede de la misma altura. Para que haga una esta. base buena. Para que hagas una base buena para que la siguiente componga este hueco. Pues para voy. que lo una. Al igual que esta ha unido esas dos, la siguiente una lo que colocas ahí. ¿Qué te sucede? Que me sobra un poco de alto, pero mira esta que bien iría. Me había enamorado. Tal vez más algo así, lo que pasa es que esta es corta. Le voy a gastar todas las bonitas. Uy. Esta no llega tampoco.
De mientras que Ana va encontrando la piedra, voy a mojarle un poco aquí, con el dedo de los perros. Esta me parecía que podía ser. Podría ser... Esa no se puede cortar sin amoladora, así que habrá que buscar otra para esa esquina. Voy a buscar una de este estilo, pero un poco más corta. La he encontrado, Anus. Anus Salvajus. salvajus. Lo de anus es de Anus. de Ana, ¿vale? Anus. Los que estéis pensando otra cosa, iros a cagar. Esta podría encajar, me sobra este pico, pero como esta piedra tiene esta forma y tiene esta veta, yo creo... Igual se puede partir por la mitad. Yo creo que la puedo partir. Carrión, chiqui, que eso puedo hacerlo yo. Que me hace ilusión. Corre. Siempre hace ella lo bonito. O sea, la idea es partir aquí, ¿verdad? Sí. Ya vaya sola. Hola. Qué satisfactorio. Vale. Si pudieras partirle también un poco ese piquito, yo creo que... Vale, ¿cuál era la que te valía? La que tienes ahí. ¿Esta, no? Sí. Vale, entonces la idea es quitar ahora esto. Eso es. Me la ha roto la tía. Bueno, tampoco va a importar tanto, ¿no? Esto no se va a ver. Venga, anda, prueba tú. ¡Shaba! Sí. Qué bonita, ¿no? ¿Nos parece como bonita? Es muy bonita. ¡Guau! Parece hecha a medida, ¿que no? ¡Guau! ¿Eh? Vale, vamos a hacer una cosa. Ya tienes. Ericus brutus sufre, entonces yo te voy a proponer, ¿por qué eso que no pesa? ¿Lo coloco yo? Y cuando Toma. haya que poner una piedra que pese, te la traigo yo. Y tú me dices así y así, porque es que yo voy muy lenta, tenemos poco tiempo, yo me pongo nerviosa, ella me mira, ve que mi cerebro trabaja como distinto al suyo Trabajamos distinto, sí. y yo creo que va a ir la cosa mucho más fluida y cuando toque levantar peso, pues ya lo levanto yo. Maravilloso. Qué contenta se pone, no reclama, pero vamos, no reclama ni una pizca. ¿Dónde has dejado la vara? I'm gonna dance by myself like nobody's watching. Don't really care if my rhythm's off, 'cause I'm gonna dance like nobody's watching me. I'm gonna dance by myself like nobody's watching. Don't really care if my rhythm's off, 'cause Tú tienes que elegir la piedra que quieres colocar con respecto al hueco que tienes. No al revés, porque entonces no haces el muro. Vale. En este caso es difícil que haya una piedra de tanto tamaño que podamos mover nosotras, obviamente. Vamos a tener que buscar pues un par de piedras. Qué chula queda esta, ¿verdad? Ha quedado chulísima. Ya ha cogido el poder del metro. A ver, Anus, presta atención. Sí. Tenemos aquí como un total de 45 a 50 centímetros, pero hay que tener en cuenta de que esta parte de aquí, pues no va a ser muy profunda. Entonces van a tener que ser dos piedras, una aquí y otra aquí. Este es el rincón de los secretos de Ericus brutus. Se ha ido guardando las piedritas que le gustaban para la pared. Le he dicho que las elija ella, porque es que, joder, tiene más práctica. Podemos estar aquí hasta esta tarde. Y haber puesto una piedra. Y Ana se encarga... Que sí, Antonio, hijo. Ana se encarga de llevar piedra, poner piedra. Lo tenemos claro. Apriétatela bien. El anus brutus voy a apretar bien Vale. para levantar esto. Va a ser esta. Esta va a ser luego la cara que se va a quedar vista. Pegando a la que ya hay puesta, ¿no? Eso es, pero primero tengo que echar la masa. Sí, pero primero no la presento. ¿O la me llamo Ana? No. Primero se presenta. No, Vale. porque el lado donde va a apoyar está plano. El lado que va a recibirlo está plano. Va a coincidir perfecto. El ángulo es recto. El tema principal en estas piedras es que si no coinciden ángulos rectos, aproximadamente rectos, luego es muy difícil montar las paredes. Tienes que estar haciendo peripecias. Y estas piedras son muy valiosas por eso. Bueno, no me entretengo más, que va a coincidir bien. Lo que me tienes que dar es tiempo para echar masa, ¿vale? Vale. Vendemos a Antonio. ¿Quién le quiere? Sorteo para los 20.000. ¿Le cuelgo en Bacapop? Cuélgale en Bacapop. Ya colgué a Pepi, nadie le quiso. Gallo cantarín. Canta 250 veces cada hora. Vas a tener que venir así. Vale, Intentar que la cara quede aquí. Esta va a ser la línea. vale, Una línea imaginaria. ¿Vale? Que vale. echa esto recto. Y tiene que quedar ahí la cara. Vale, no levantes el culo que te estoy viendo. No hagas el mismo fallo que cometí yo. La piedra para ti. El culo clavado en el suelo. Y levanta este cuádriceps con la espalda recta. Porque si te quedas con la espalda para atrás, tiras de lumbares. Espalda para atrás. Ahí.
Y ahí vas a fallar, ¿eh? Sí. Pues no falles que te haces daño como me hice yo. Vale. El anus parece que va bien, tranquilos. No hay fugas, creo. A ver, déjame a mí ya ahora terminarlo. Se quedaría aquí como una especie de escalón. Y la verdad que si lo dejamos como si fuera que lo hemos hecho a propósito, queda hasta bien, yo creo. Vamos, que sí te congratula, ¿no? Es que justo da la casualidad de que esta piedra está saliendo un poquitito y esta también sale un poquitito para allá. Entonces en este lado va a quedar una junta muy ancha, ¿sabes, no? Sí. La otra opción sería darle la vuelta a la piedra. Pues se la doy. Este lado que queda abajo. ¿Ya se ha pegado? No. Vale, ¿y si echo yo un poco de más ahí? Vale, puedes. Sí, la tienes apoyada atrás, ¿no? Sí. No estás levantando. Sí, con los dedos. ¿Tú qué te piensas? Estoy todo fuerte, ¿yo? Vale. Bien, me gusta más. Sí. Intenta arrimarla para allá. Aquí ya da, ¿Va en línea? Ahora lo ajusto yo. Vale. Ahí me gusta más. Perfecto, ¿no? ¿O qué? Sí. Y mira, plano para la siguiente. Wow. Mirar. Os voy a enseñar una cosa mientras remata aquí Ericus. Mirad. Mirad qué guapa. ¿No la veis porque es del color del sol? Eres una ave fénix. ¿Y tú, depredador, zorra? Deja de mirarme. Hay que echarle piensitos, ven que le voy a echar. Pitas. Es que no se la ve. Es camuflosa. Pitas. Ven. Ven. Oye, joder, qué malas sois, macho. Pitas. Le pegan. Ven. ¿Sabéis lo que pasa? Que como le echamos piensito para que la paca pueda comer tranquila y echamos bastante pienso esparcido, están empezando a venir un montón de pajaritos. Tú, malandrán. Que le quede claro. Estoy intentando ajustar. Voy a dejarla aquí y os vais a venir conmigo que vamos a buscar otra piedra, porque se han encabezonado en que sea esa y yo creo que no va a ser. ¿No te parece que es esta la piedra? Sí, me lo parece. Bien colocada, obviamente. Sí. Bien, soñadores, vamos a ir cortando. Está gastando la masita que nos quedaba. Sí. La está echando ahí en los huecardos. Mirad qué bonito va a quedar, por favor. Va a quedar chulo, sí. Sí, Al final estoy haciendo yo, Ahí hay que poner un píxel. ¿sabes? Ya, al final lo estás haciendo tú. Pero estoy bien, me encuentro bien. vamos a cortar y luego seguimos. ¿Qué te parece? Me parece muy bien que vayamos a socializar. A socializar. Voy a limpiar los asuntos. Bueno, soñadores, ya hemos socializado, hemos picoteado
y toca seguir un rato. Hace una rasca que no veas, entonces a lo mejor así como que cortamos antes de quedarnos como chuzos. Hemos decidido dividir el trabajo de la siguiente manera. Yo ahora voy a coger piedritas para rellenar detrás del muro y mientras Erika va a seguir con el muro. Si encuentran algún sitio que tiene que poner una piedra que pesa mucho, pues ya la cojo yo, que estoy muy fuerte. Y si no, de mientras, pues sigue ella. Lo primero que voy a hacer es ir preparando la masa. Vamos a hacer una masa de 9 porque vamos a comer bastante. Que está usted impidiendo que los soñadores vean el magnífico muro que estás haciendo. Qué cosa tan bonita. ¿Te parece que está quedando bonita? Me parece que está quedando espectacular. A ver si no haces una cosa extraña como hiciste aquí. Todos nos acordamos de ese suceso. Está quedando precioso. ¿Será el garaje de la Ciru? ¿Será mi bodega? ¿Nos ¿Será? haremos una habitación? ¿Será la leñera? ¿Será la leñera? Ahora voy a ver si me coincide esa otra piedra que tengo ahí. Pues ahora voy a intentar recuperar esas partes para que se queden más planas para colocar las siguientes. ¿Sabes? Lo que quieras colocar siguiente es más fácil, pero bueno, estas puntas son más putas. No sé qué hacer. Porque esta piedra es tan extraña que me dan ganas de ponerla así. ¡Ay! ¡Ay, qué bonita! No, en verdad no. El universo ha hablado. ¿Cómo que no? No queda nada bonita. Encima se está moviendo la de abajo. ¿Y por qué no la juntas más a la otra? Que hace justo la forma, ya verás. Pégala. Algo así. Sí. No Y te luego gusta. cuando lleguemos a esta parte, ¿qué hacemos con eso? Voy a intentar quitar este pico. Venga. Entonces puede que me convenza. Ya habéis visto por qué es Ericus Brutus y no Ericus Finus. Esto me gusta mucho más. Qué bonita. Bueno, soñadores, hasta aquí el vídeo de hoy. Podéis echarme la bronca. Podéis dejar abajo en los comentarios. ¡Erika, te lo hemos dicho! ¡Ten cuidado! Han pasado un montón de cosas en este vídeo. Se ha hecho daño, se ha recuperado, Bueno, todavía no del todo. me ha puesto nombre artístico. Te vas a hacer famosa. Claro, estamos en la fase final, pero la fase final no sabemos cuánto durará. Es decir, otras 5 semanas. Podéis hacer porra, podéis regañar a Erika, podéis comentar qué os parece mi nombre artístico. ¡No echéis a la pata! En gracia eres muy mala. En Gracia eres maligna, chica. Estaba la paca ya adentro acurrucada y vas tú y la echas. Mírala, y ahora se mete otra vez, ¿será? ¿Zorra? Paca, cariño. ¡Unas putas, joder! Tienes que intentar cerrar esa puerta antes de que lo vuelvan a echar. Sí. Mira qué mala eres. Gracias, la gallina es bonita, así, bonita, poco poco. Después de este capítulo gallinil, Pavoneando sus plumas, me todo coquetón. Y Erika le dice, ¡Oye, el puchero vas hoy! muy bien, soñadores, esta semana hasta aquí hemos llegado. Nos vemos la semana que viene, aquí En Éramos una vez. Que rompes la cámara. Me cago en la mar. Cuidado.